Podbox. Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamá Sin Límites y estás aquí porque sé que eres exactamente eso. El título de este podcast, Una Mamá Sin Límites. Mamá Sin Límites. Con Vero Ale. ¡Comenzamos! Sé que este tema lo hemos tocado muchísimo. Sé que COVID, pero post-COVID, pero más COVID, pero ya, o sea, ya estamos hartos, podríamos vomitar la palabra COVID, pero tenemos que hablar de eso porque las consecuencias de todos estos años están justo surgiendo en este momento. Muchísimas cosas, nos cuesta mucho socializar, nuestros hijos, si eran muy pequeños, apenas están empezando a salir al mundo, los que tuvimos pérdidas, apenas tal vez estamos digiriéndolas porque empezamos a convivir en la familia y faltan esos seres queridos, tantas cosas. Entonces vamos a hablar del duelo post-COVID y resiliencia también. Y les voy a dar un poco de números para que vean la magnitud de todo lo que vivimos, aunque no tengo que decirlo porque sé que ya lo sabemos todos. Al 2 de octubre, casos de COVID son 618.171.590 personas con COVID. Muertos al 12 de junio, nada más en América eran 2.758.090 personas. En Europa, 1.997.305. Y en Asia, 1.305.453. Eso solo hasta el 12 de junio del 2022, más los que se han sumado después de relajarnos. Y para platicar de este tema, ya la conocen muy bien, yo la conozco más. Bueno, nos acabamos de conocer en persona, eso sí. Pero yo siento que te conozco de toda la vida. Yo también. Es que nos pasa eso con Instagram, ¿no? Que vemos nuestras historias, entonces ya es, ¿qué estará pasando en su vida? Yo la veo como rara, yo la veo no sé qué, ya nos conocemos. Es Rosy Aguilera, es psicóloga hospitalaria, psicoterapeuta y tanatóloga. Trabaja en un hospital dentro del área de terapia intensiva con pacientes y familiares. El valor que mueve su vida es ayudar a otros por medio de su profesión. Cree en la magia del trato humano y la validación de sus emociones. Hola, ¿cómo estás, Rosy? Muchas gracias. Gracias a ti por venir, por el tiempo. Sí, no, esta invitación la verdad me pone muy feliz. Siento que es algo muy especial estar contigo en este día, hablar de duelo, que es algo que me apasiona mucho. Entonces, qué mejor, ¿no? Que compartir este espacio y poder también informar justamente esto, ¿no? El poder hablar de esto que a lo mejor y se habla bastante, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa ahorita? Después de estos años, ¿no? El primer año de pandemia, ya estamos terminando el 2022. ¿Y dónde están todas estas personas dolientes, sobrevivientes que han perdido seres queridos por COVID? Y aparte que se han sumado otro tipo de pérdidas. Claro, por supuesto. Rosy, tú lo viviste en primera persona. ¿En esa época seguiste yendo al hospital o a ti te mandaron también a casa? ¿Cómo fue? Me mandaron a casa los primeros meses del 2020, en la primera etapa. Sin embargo, yo estuve trabajando a distancia, por videollamadas, de manera remota. Me contactaba con los familiares que estaban en el hospital, que tenían seres queridos hospitalizados cuando morían. Entonces, la verdad fue algo bastante abrumador, porque de esperar a lo mejor a veces 1 o 2 muertes en terapia intensiva en una semana, o a veces ni en una semana, de repente eran 6 muertes en una semana y no paraba la cuenta y era ya por favor, o sea, yo de tanto que disfruto mi trabajo, de repente empecé a dejar de disfrutar el hecho de lidiar con la muerte, del sufrimiento, de ver a las personas con la esperanza y de repente de un día a otro, ¿sabes qué? Ya falleció, y entonces acompañar también ese proceso y de repente ingresaron más y entonces era probable que otra vez hubiera otra muerte y entonces era así de ya no quiero, pero pues aún así era parte de, entonces sí estuvo duro, la verdad. A mí lo que me pasa mucho en la vida, no saber qué va a pasar es muy duro, y era lo que nos pasaba con el COVID, no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, para todos empezar a ver que entraba gente al hospital, pero que ya no salía, y como dices, primero era 1, 2 a la semana, y de repente 6, yo me imaginaba que iba a haber un momento que en muchos estados pasó, que eran tantos que ya no se daban a abasto entre los hospitales, las funerarias, gente como tú tratando de apoyar a los pacientes, no se daban abasto porque era, en ese momento era como la prioridad y era lo que todos necesitaban, hacer un funeral, que no se podía hacer, pero bueno, tal vez cremar los cuerpos, doctores que atendieran esos casos que aparte ni sabíamos cómo tratarlos, fueron aprendiendo los doctores en el camino, hasta tú misma supongo que fuiste aprendiendo en el camino cómo tratar a los familiares y a los pacientes en ese estado. Porque para mí siempre cuento, no saber eso, que en el caso punto de mi hijo, que es el ejemplo que uso, no saber qué va a pasar con su enfermedad,
es lo peor que me puede pasar. Era lo que pasaba con el COVID. ¿Cómo le explicas a un paciente? Es que no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo? ¿Cómo lo preparas? O sea, estás ahí, estás frente a la misma incertidumbre. La muerte sabemos que es algo que a todos nos va a pasar. Desde que nacemos empezamos a morir, pero el estar tan expuesto y el ver que este virus mata a tanta gente y ahora mi ser querido está en esa situación o yo mismo ya me contagié, ya tengo el virus. A mí me pasó que aunque no agravé, no tuve que requerir hospitalización, pero nada más de ver el positivo, sentías como estoy teniendo el virus que está matando a tanta gente, ¿no? Sí, y me puedo morir, o sea, aunque estés muy sana y estés muy bien, porque había gente que también estaba muy sana y de un minuto a otro, ¿no? Exacto. ¿Cómo le explicabas a un paciente que daba positivo y de repente te buscaba porque, qué miedo? Para empezar, ¿tú qué les decías? Es mucho también aterrizar a la realidad, a ver qué sí está pasando y qué no está pasando, porque la ansiedad, al hablar del futuro de manera anticipada, de la misma incertidumbre, no saber qué va a pasar, entonces ¡pum!, se detona todo generalizado y catastrófico. Entonces siempre hay que ir orientando hacia, a ver, hechos, ¿no? A ver, ¿qué sí está sucediendo hasta ahorita? ¿Qué no ha sucedido? Y de qué ahorita nos podemos agarrar, ¿no? O sea, sabemos que la muerte está ahí y puede llegar, ¿no? Pero también sabes que dependiendo del paciente y de si estaba ingresado, o sea, si había ingresado en terapia intensiva, probablemente estaban intubados, o sea, no había mucho la interacción con los pacientes. Sí, eso sí. Era más con las familias y con ellos igual, o sea, el miedo a la muerte, el miedo a lo que puede pasar. Entonces no puedes crear una realidad o una esperanza falsa de, no te preocupes, tú tranquila, va a salir, ¿no? Porque no, es lo peor. Es lo peor que puedes hacer, o sea, no puedes dar esa esperanza de que de verdad va a salir, pero es muy delicado el cuidar las palabras con las cuales abordar el tema de la muerte, ¿no? O sea, sabemos que a todos nos va a pasar. Entonces yo siempre he sido como muy empática y cuidadosa en no caer en, bueno, yo vengo a hablar de la muerte con ustedes. Y es como, no, espérate, yo no quiero hablar de eso, yo todavía creo que mi familiar, mi ser querido va a salir. Entonces sí es mucho cuidar esa parte, ¿no? Es, ok, no sabemos qué va a pasar, ni yo sé, ni los médicos, ni ustedes, pero hablar de la muerte también nos prepara para saber qué hacer si es que llega a suceder, ¿ok? Es ir anticipándonos hacia, desde el trámites, ¿no? Hasta quién va a ser el familiar encargado o el amigo, el que va a estar en ese momento, porque hay quienes no van a poder. Entonces, hablarlo desde antes también va generando mucho más, pues, conciencia de que es probable, ¿no? Y también respetando el tiempo de cada persona. Hay quienes a lo mejor en ese momento no lo quisieron, o sea, abordar o no tan fácil fue y también era muy respetable y fue acompañando poco a poquito. Pero también me pasó que en ese entonces empecé a abrir mi página y entonces estaba estudiando tanatología. Entonces como que todo se juntó en COVID y en la página empecé a, pues, ya sabes, reels y todo, que te empiezas a dar a conocer. Y entonces personas de otros países empezaron a contactarme, a contarme sus historias y cómo le estaban pasando. Entonces empecé a abrir espacios de acompañamiento tanatológico, que fue lo que me abrió la oportunidad de poder trabajar con personas en duelo por COVID, aún no estando en el hospital. En cualquier parte del mundo podías tener esa atención. Me decían, por ejemplo, personas de Perú que no tenían allá mucha atención psicológica, tanatológica, y que por eso le estaban buscando en donde fuera, ¿no? Entonces también fue muy, híjole, o sea, fuerte y a la vez admirable ir acompañando ese proceso, observar. Hasta la fecha los veo una vez al mes, ya es como de seguimiento, pero ya es admirable también cómo después de tanto tiempo aquí están, ¿no? Pero la experiencia de cuando perdieron a su ser querido, ahorita, uff. Qué padre regalo para ti debe ser ese. Oye, son circunstancias completamente diferentes. Se maneja diferente la muerte bueno, tú con un paciente, de si alguien murió por COVID, por ejemplo, que no se puedan despedir, ese tipo de cosas que lo vivieron, que no pudieron acompañarlo estando entubado, que he escuchado a las personas que estuvieron entubadas y los que estaban en el hospital, pero los que estaban fuera, que tenían que tomar las decisiones como todo en un segundo y los familiares se enteraban, bueno, obvio firman y todo, ¿no? O sea, sí se enteran, pero era como todo muy rápido. Entonces siento que el duelo a veces puedes ir echándotelo en etapitas, pero cuando no puedes estar al lado de tu paciente, de tu familiar, tu esposo, imagínate tu esposo, tu papá, tu mamá, y estás fuera, ¿es diferente el duelo? Sí, se vive diferente. Hay rituales que se fueron moldeando para que se pudiera permitir, ¿no? O sea, ese espacio de expresión,
de acompañamiento virtualmente, por ejemplo, Ay. los funerales, aunque fueran virtuales, pero sí yo recuerdo bastante a la esposa del primer paciente que falleció en el hospital de COVID, que era, o sea, en abril del 2020, donde todo estaba bastante fuerte, que ella lo vivió sola en su casa aislada porque también tuvo COVID. Entonces, dicen, de verdad no sabes lo que me hace falta, un abrazo, el contacto físico. Sí. Yo sé que mi familia está ahí, porque aparte ella de Colombia, entonces todos estaban en su país, ella aquí en México sola, con la única persona que estaba era con él, y él ya no está. Entonces ahora estoy yo sola, con todos estos con toda una vida que estábamos construyendo juntos. Entonces, de verdad no sabes cómo son experiencias y son historias que ahora que la veo y digo, el poder también de poder sanar, de poder trabajar en uno mismo, es un acto de amor propio, pero que no todos podemos y nos damos esa oportunidad, o a veces no sabemos cómo hacerlo. Y es cuando el duelo, en este tipo de circunstancias y por COVID, se ha observado que sí se llega a convertir en un duelo complicado, ¿ok? En donde se quedan muchas emociones o no manifestadas o no expresadas o poco validadas, un sentimiento de culpa, de no estuve, pude haber hecho más, si me hubiera dado cuenta, o si probablemente por mí fue el contagio. No. O sea, eso es algo que no podemos explicar. O sea, a veces ni siquiera hay palabras, el cómo esa experiencia se empieza a formar. Y entonces, si estas emociones, pensamientos y reacciones que vivimos a partir de la pérdida por COVID y el no poder estar y el no poder despedirse, no se identifican, ni se trabajan, ni se validan, ni no tengo un espacio en donde poder hablarlo, donde poder trabajarlo. Entonces, sí estamos hablando de un duelo que se va complicando, y ahorita, ya en este momento, podemos identificar cuántas personas no pueden estar en la calle, así en el día a día, lidiando con un duelo, 2, 3, 4, quién sabe, ¿no? Pérdida de trabajo, de salud, de seres queridos, porque a lo mejor y no solo perdía a un familiar, perdía a 2, 3, amistades, a médicos. A mí también me tocó la pérdida de un médico del hospital, un neumólogo bastante bueno que pues se contagió, ¿no? Entonces, también, o sea, todas las personas que ya en este momento lo vivieron, y ya ahorita, después de estos 2 años, se puede observar quiénes, o sea, dentro de lo que se ha podido hacer, lo han trabajado, y bueno, ya como que han salido, y quienes a lo mejor se ha postergado el duelo, o sea, como que se ha escondido. Es como de, bueno, ya, no importa. Ya pasó. Ya pasó, yo voy a estar bien, o ¿cómo voy a llorar? ¿Cómo voy a seguir llorando por esto? O las demandas de, tengo que regresar a trabajar, o tengo que cuidar a mis hijos, no me puedo sentar o tirar en la cama a llorar, ni modo. Y entonces, todo eso, entonces guardarlo y no conectar con ello en el momento, lo hace complicado. ¿Cuáles son las consecuencias de un duelo no trabajado? ¿Qué puede pasar? Pues, personalmente podemos tener emociones que se van intensificando. O sea, yo siempre lo explico el duelo como una herida que se hace, que tenemos, y que si solo la dejamos así, sin desinfectar, sin lavados para curarla, sin curaciones, se va quedando, ¿no? Y a lo mejor ahí se queda y de repente se infecta y de repente se complica y de repente, pero no hacemos nada, solo, o sea, vivimos con el dolor porque no deja de doler. Claro. Pero ahí sigo caminando. O hasta duele más. O hasta duele más, exacto. Entonces, eso pasa con el duelo complicado. Lo que siento se va intensificando, y aunque yo quiero ya seguir con mi vida, seguir con mis cosas, ahí sigue el dolor. Entonces, estas emociones, los pensamientos, los sentimientos de culpa que se pueden generar, de hubiera hecho más o no debía haber hecho tal. Entonces, estos sentimientos de culpa también se ven bastante reflejados en un duelo complicado. O sea, hablando de que después de un año, yo sigo sintiendo emocionalmente la misma intensidad de la emoción. Los pensamientos están así de fuertes y abrumantes, o también probablemente me empiezo a aislar, empiezo a tener problemas en mi trabajo, con mi familia, amigos, dejo de estar, o también no permito que nada de lo que era de mi ser querido se toque, lo que se llama momificar a la persona que ya no está, y esto al principio es completamente válido. Yo siempre les digo que cada quien a su tiempo. Cuando los voy acompañando no necesitas ya quitar las cosas, ya mover todo, es a tu tiempo. Hay quienes lo hacen en 1 mes, 2, 3, o hay quienes a lo mejor después de 6 meses empiezan a sentirse como más en paz de hacer ese proceso, pero ya pasando 1 año,
o sea, que sigue esa intensidad como al inicio, eso hablo, eso es como un reflejo de que algo no se ha trabajado, y es esa herida que en vez de curarla, claro que al curarla, sabemos que si nos raspamos una herida, la curación es dolorosa. Sí, arde. sí, de todas maneras. Esa curación es como sentarme y llorar y sentir el dolor y decir, esto está pasando y me duele y arde y se siente bien feo, pero me va a sanar. Sí. Entonces, querer como decir, ay, me pongo curita y ya sigo, porque no me voy a poner alcohol porque eso arde mucho, pero después, el no ponerte alcohol puede llevarte a una infección. Claro, ¿no? Entonces, sí. Y entonces, si te lastimaste el dedo, ya te lo acaban cortando, cuando solamente, aunque te arde más tal vez en el momento que la carne está viva, porque está viva la herida en ese momento de la pérdida de tu ser querido, va a ser horroroso, pero en tal vez 6 meses vas a empezar a superarlo, ¿no? Pero si te esperas los 6 meses que no lo has querido ver, que sigues en la cama tal vez, ya caes en una depresión profunda, puedes llegar hasta el suicidio, puede ser también, ¿no? Exacto, un duelo mal trabajado. Desesperanza profunda, la idea de no poder seguir con la vida sin mi ser querido, esto ya no tiene sentido, entonces ya se complica y pues sí, llegamos a la ideación suicida, al intento suicida y porque ya no hay motivo, ¿no? O sea, es la diferencia entre quiero que la persona que extraño esté conmigo y otra cosa es ya no puedo vivir sin esa persona. De acuerdo. ¿No? Es algo completamente válido desear que la persona esté en los momentos más felices de nuestra vida. Una persona que acompañé también me decía, es que yo sigo extrañando a mi papá hasta los momentos más felices. O sea, todo el tiempo está ahí, en esa esencia. Ayer platicaba con otra chica que también perdió a su papá en este año, inicios, y ahorita se fue a un viaje a Europa que deseaba tanto que postergó, y me dice, ahora puedo empezar a sentir la felicidad de nuevo. Y veo cosas y pienso, ay, esto le hubiera llevado a mi papá, esto ahorita se lo hubiera mandado a mi papá, pero ya se vive diferente, es una experiencia de, sé que ya no está, me hubiera gustado mandarle esta foto, pero me siento en paz, porque aquí está, ¿no? Y ahí entra la resiliencia. Exacto. Y a mí, cuando hablas de eso, de esta paciente, hasta siento que después de una pérdida tan fuerte, vives la vida más intenso, más feliz. No, obvio siempre vas a sentir la tristeza, pero yo no sé qué pasa que cuando tienes una pérdida tan grande de un ser querido, de salud, de algo, todo lo empiezas, la comida te sabe más rico, de verdad, cuando ya saliste de ese proceso. Sí. ¿Eso sería parte de la resiliencia? Sí, la resiliencia se ve como el poder volver a tu forma después de haber pasado por algo bastante complejo, en donde, o sea, se puede decir como una esponja, ¿no? La aplastas, ¿no? Y cuando se vuelve a abrir, o sea, a regresar a esa forma, es esa flexibilidad. Okay, hablamos de flexibilidad en cuanto a materia, ¿no? O sea, el ser flexible y poder regresar a ese punto en donde, claro que no va a haber un antes y un después. No somos las mismas personas después de haber vivido una pérdida importante. Eso es claro, o sea, justamente nos volvemos más sensibles, o sea, valoramos cada instante, cada momento. Sin embargo, la resiliencia precisamente es el poder continuar, es continuar con la vida a pesar del dolor que me ha representado esto, que no ha sido fácil, que no ha sido de un día a otro. Hay quienes, o sea, he acompañado a lo largo de un año completo, o sea, hemos dado el aniversario de la persona que ya no está, y claro que ha sido altas, bajas, momentos, sesiones donde lo único que es llorar, expresar, extrañar, otras donde ya empecé a hacer cosas, empecé a tomar decisiones. Entonces es eso, es volver a la vida, pero teniendo la confianza de que lo voy a hacer. Es rastrear la historia de pérdidas y decir, bueno, si anteriormente he vivido momentos complicados, a lo mejor y este ha sido el más difícil, pero ¿cómo he salido de los otros? ¿No? Entonces, ¿qué ha pasado anteriormente? Confiar en que ahorita, aunque es muy difícil y ahorita no sé hacia dónde voy, puedo continuar, ¿ok? Y entonces yo admiro bastante, la verdad. Creo que la resiliencia en estas personas, cuando los observo, es una admiración constante, creo que diaria, de escucharlos. Cuando de verdad escucho estas palabras que antes eran mucho dolor y muy intenso, y de repente es transformación hacia un sentido de vida, hacia que volví a ser feliz, disfruté esto que me gusta tanto, y digo, wow, ¿no? O sea, es impresionante lo que como seres humanos podemos hacer. Y claro que la resiliencia no es un don que nos asignan al momento de nacer.
necesitamos trabajar la resiliencia. Pero no es algo que aprendemos y que tenemos que ir practicando y desarrollando poco a poquito. ¿Con qué? Pues con las circunstancias de la vida, ¿no? Con los momentos inesperados. Sí, sí, es increíble cómo hay gente que dices, no manches, le ha pasado todo, cómo ha sufrido enfermedades, muertes, bla, bla, de verdad que son dramas y los ves y son los que más disfrutan la vida, ¿no? O tienen otro sentido de la vida. Hay tiempos, o sea, podríamos, en caso de una pérdida o estamos viviendo un duelo, y hablando de específico del COVID, que es diferente, puede haber como tiempos, ¿cómo me doy cuenta? Está bien, llevo 6 meses, bueno, ya pasaron. ¿Cuánto será? ¿Un año, no? Un año, puedo seguir deprimida, es normal, puedo seguir triste, puedo seguir en la cama, o ya tal vez, yo sé que no hay reglas, pero ya tal vez seguir todavía en cama todo el día no está bien. ¿Tú qué opinas? Mira, que es normal, aunque sé que no hay normal y no normal, pues. Es como lo esperado de acuerdo a la teoría, de acuerdo a lo que sabemos y que las primeras semanas sabemos que son muy intensas, muy confusas, es como si nos dieran un golpe y nos dejaran noqueados y es como no sé qué está pasando. En las primeras semanas es completamente válido. Después de 3 meses más o menos podemos aunque empezar. sea COVID, no es, porque yo siento que si no pudiste ir a un funeral, si no pudiste estar, como dices, abrazando a tu familia, si no pudiste ir a las misas que se acostumbran, siento que debe de ser más largo ese duelo, ¿no? Sí, no, o sea, los 3 meses aproximadamente podemos empezar a salir del shock y decir, ok, esto está pasando. También dependiendo qué tanto acompañamiento, rituales, cómo lo viví, quién me lo dijo, también eso, ¿no? O sea, cómo me lo dijeron. Si la noticia me la dieron de una manera así como muy abrupta, si lo fueron cuidando, quién estaba a mi alrededor, quién me hubiera gustado que estuviera, y si recibí un acompañamiento desde el inicio, o todo eso varía. Las circunstancias. Entonces, aproximadamente 3 meses podemos darnos cuenta de si ya salimos por lo menos un poco del estado de shock. Okay. ¿No? Del primer mes a los 3 meses decimos, bueno, ya como que voy entendiendo que esto está sucediendo, o sea, que sí es real y esto me está pasando. 6 meses aproximadamente es donde ya podemos observar si dentro de estas tareas del duelo, la primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida. Okay, eso, o sea, esto de verdad está pasando, no es un sueño, no me lo estoy inventando, porque esto también pasa mucho en COVID, o sea, es el no poder ver a mi ser querido morir o ya fallecido, el que en automático del hospital haya pasado al crematorio y nada más lo vi ya en una caja. Una doliente me decía, o sea, yo siento que no, como que no fue, como que no pasó, o sea, como que mi papá seguía vivo. Claro. Porque nunca lo vi. Claro. Entonces, eso también, o sea, es aceptar la realidad de la pérdida y en COVID no es tarea fácil, o sea, no es así. Y recuerdo también con ella que en esos primeros 3 meses sí fue mucho es que yo siento que de repente me da la sensación de que va a llegar, de que va a regresar, de que ahorita me va a tocar la puerta porque no puedo asimilar que lo vi vivo antes de que regresara al hospital y que de repente ya lo tenga aquí, o sea, es como muy irreal. Sí, claro. Entonces, 6 meses aproximadamente es donde, bueno, voy elaborando también la realidad de la pérdida y las emociones que están involucradas. Entonces, ¿qué tanto conecto con estas emociones? ¿Me permito llorar? Entonces, ya a los 6 meses podemos observar que esas emociones que eran tan intensas a lo mejor al inicio, empiezan a bajar su intensidad, a bajar su duración, a bajar la frecuencia, ¿ok? No significa que haya sido ya resuelto, sino que empiezo a dejar de sentirlo así de intenso. Y al año podemos también ya estar observando cómo la persona empieza a conectar con la vida sin la persona, que ya, o sea, sin aquella persona, sin su ser querido, y empezar a ver qué hace, o sea, qué vamos a hacer, o sea, qué va a pasar, ¿no? Y después del año, o sea, ese transcurso del año a después, pues ya también se trabaja mucho lo que es el sentido de vida, de transformación, del duelo, de crecimiento, de ahora, ¿qué quieres hacer? Sí, ya no te gusta esto que antes te gustaba, o hay cosas que ya no quieres hacer ahora, pero bueno, ¿qué sí? ¿No? Entonces vamos a los qué sí en este momento quieres. Entonces, aproximadamente nos vamos a ese tiempo. Y también se dice que en todo duelo, el primer año es el más difícil. ¿Por qué? Porque se viven las primeras veces sin la persona. La primera Navidad, que ya se viene Navidad. Entonces, esa primera Navidad en COVID, ya me imagino, o sea, el diciembre del 2020, después de todas estas pérdidas,
bastante complicado, en los cumpleaños, las fechas, las festividades, Día de Madre, Padre, ¿no? O sea, todo esto que es especial. Entonces, esas primeras veces, por eso todo ese año es importante. Y recordemos que el duelo no es lineal. O sea, no es de que, ya llego y ya no me vuelvo a sentir mal, ¿no? O sea, enojado ni nada. Entonces, probablemente pasan los 6 meses y de repente vuelvo a sentir una sensación de shock porque viene el cumpleaños, porque viene Navidad, porque viene algo importante y regreso a una emoción que ya no sentí antes. Eso también es importante saber que es válido, que podemos volver a sentir algo que ya no sentíamos porque algo nos recordó, conectamos con una parte de la persona y empezamos a sentir de nuevo. Entonces, es una espiral. O sea, a veces ya vamos avanzando, de repente volvemos a sentir y hay que permitirlo, ¿no? No significa que estoy retrocediendo. Claro. Significa que estoy viviendo un duelo. Claro. Entonces, permitirme sentir es parte de... Sí, hay que darnos chance de todo. Sí, porque crees que, ya pasó un mes, me tengo que sentir un poquito mejor, ya pasaron 2 meses, un poquitito mejor, y te sientes peor, y cada día peor, y de repente muy bien, y un día muy bueno, 2 días muy buenos, pero de repente ves el pajarito que te recordaba, no sé, y te vuelves a poner tristísima. O las mariposas, clásico, ¿no? Entonces sientes que vino y te dijo algo y vuelves a conectar con la emoción, y lo que dices, permítete, si quieres ese día no ir a trabajar, quédate llorando, viviendo otra vez, aunque ya hayan pasado 4 meses. O sea, vas a regresar a extrañar a esa persona, por supuesto. Exactamente. ¿Recomiendas, por ejemplo, si no hubo funerales, si no hubo ceremonias como estamos acostumbrados, que aunque ya haya pasado tiempo, hagas algo para despedir a tu ser querido, o es como reavivar el dolor? A mí sí me gusta mucho como ese proceso, siento que me acerca mucho a ver, ya entendí, ¿no? El clásico, me choca, vas al cementerio o al panteón, pero pues sí, es ahí como el cierre de, sí es cierto, sí se está yendo, o sea, ya lo estoy entendiendo. Está sucediendo. Exacto, no me gusta ir, pero tengo que ir porque si no mi cerebro de verdad no lo entiende, ¿no? Con mis abuelos así me pasó. Si no viviste eso, ¿recomiendas tal vez algún tipo de ritual que hagas con tu familia, algo? Sí, siempre es recomendable. También es importante respetar cuándo quiero hacerlo, ¿no? Como el no, ya te tienes que despedir, porque aparte de hablar de despedido, la palabra despedido es como de, es fuerte, es que ya no lo voy a ver. Ok, sí, ya no lo voy a ver, pero no me quiero despedir todavía. No, todavía no estoy lista para despedirme. Entonces, utilizar la palabra despedida puede ser para algunas personas, pues sí, como abrumante pensar en que ya me tengo que despedir. Entonces, sí, o sea, los rituales ayudan bastante. Entonces, elaborar un ritual para honrar también su vida, ¿no? Y saber qué es lo que tú quisieras, o sea, respetando el tiempo en el que lo quisieras hacer. Y conectando con la esencia de la persona, ¿okay? ¿Qué le hubiera gustado? ¿Qué tú quisieras? ¿Con qué te sientes cómoda? Hay quienes les funciona hacer una carta, hay quienes les funciona prender una vela, poner la imagen de la persona y hablarle, y hablar con él. Hay quienes dicen, no, yo no lo quiero, o sea, no, me parece muy abrumador ver su imagen, entonces únicamente le hablo, ¿no? Al cielo, a una planta, a un colibrí, o sea, es muy, muy particular. El duelo es como las huellas digitales, o sea, es muy particular de cada persona, aunque sean de la misma familia, hay quienes sí quieran hacer un ritual en conjunto y a lo mejor plantar un arbolito, ¿no? Y ahí, o sea, depositar cenizas o irse a hacer como el depositar las cenizas a un lugar especial para la persona o al mar, o estar juntos y hacer algún tipo de ceremonia espiritual, pero hay quienes no se sientan cómodos con eso, o no es su tiempo. Entonces también eso es importante cuidar en una familia, ¿no? De que no obligar a todos los miembros de la familia a hacer la despedida, porque no es como, no, espérame, no estoy lista para despedirme, o no lo y quieres acabas hacer. perdiendo a 3 familiares porque te enojaste con los hermanos y ya no se van a ver nunca más. Sí, es de que cómo no te quieres despedir de tu papá, y es como, no. Y son temas muy intensos. Sí. ¿Cómo? Sí, nos dio todo, deberías estar en ese momento. Exacto. Sí, claro. Exacto. Entonces, todo el tiempo es validar, respetar, cuidar, observar, saber cómo acompañar. Bueno, pues es importante, así como lo platicamos en el otro episodio, ¿no? El duelo ante una mascota, es eso, a veces no sabemos qué decir, pero pues estar ahí, ¿no? Acompañar de esa manera.
y respetar esto, porque también cuando hablamos de duelo y la teoría, y escuchamos en todas partes, elabora el duelo, elabora tu duelo, pero ¿qué es elaborar un duelo? O sea, ¿cómo empiezo a elaborar un duelo? No, o sea, yo lo he platicado 100 veces y si lo trato de aplicar a mi vida no me lo imaginaría. ¿Cómo? O sea, ¿qué significa eso? Entonces, no es algo tan complejo en sentido de lo que tienes que hacer. O sea, sí es difícil y es incómodo permitirte sentir. Sí, siempre. Poner límites, dejar de ir a trabajar si no te sientes listo, o sea, si no te sientes cómodo todavía de ir a hablar de tu duelo con otras personas, es muy válido. Pero es eso, es respetarte, respetar tu dolor, respetar tu tiempo, no obligarte a hacer más de lo que tu mente y tu cuerpo pueda dar en ese momento. Y poder reconocerlo. Entonces, es que yo soy así, yo soy la clase que no puedo, no importa, me voy a levantar aunque me esté muriendo y acabas recayendo, ¿no? Como recayendo. Exacto, pero es como también, eso es importante, o sea, cuidar. Todo es que en el duelo es tanto ni una cosa ni otra, o sea, es el matiz, pero también ni mucho en el dolor, ni todo el tiempo en tu cama, o sea, de que no puedo levantarme o no tengo ganas de levantarme, ok, es válido. Pero a veces vas a tener que empezar a hacer las cosas sin ganas. Ok, perfecto. Al inicio. Sí. ¿Por qué? Porque también la distracción ayuda. Porque claro. si no es muy cansado estar todo el tiempo. Es como la herida, ¿no? Todo el tiempo ahí poniéndole alcohol y desinfectando todo el día. Pues oye, dices, ya, por favor. Tampoco se vale, ¿no? Entonces, es balancear yo lo que recomiendo siempre es espacios para conectar con el dolor. Okay. Tener a lo mejor una mesita, una vela, algo como que quieras como que un espacio para ti. Sí. Una plantita, si quieres la imagen o no de tu ser querido e irte ahí cuando quieras hablar, llorar, expresar, escribir. No se recomienda hacerlo todo en la cama, porque si no la cama deja de ser ese espacio para descansar. Sí. Entonces es como tener un espacio, elegir un espacio para vivir el duelo y asignarle tiempos a ese duelo. Y lo demás, ya también hacer otro tipo de actividades también. Cosas que te distraigan, que te desconecten, que te relajen, también es válido, porque si no, híjole, es muy pesado. Claro, muy pesado. Pero entonces sí entender que por COVID vamos a vivir un duelo diferente y estamos viviendo un duelo diferente. Sí, y también recordar que ahorita, en el día a día, muchas personas vivieron una pérdida, el dolor está ahí, perdieron a seres queridos. Perdieron el trabajo, como decías, que llevaban años, o sea, eso también te tienes que darte chance de echarte tus lagrimitas, ¿no? Y despedirte del trabajo que tal vez tanto amabas o ya estabas harto, no sé, ¿no? Exacto, es como las pérdidas que sucedieron alrededor de la pérdida de mi ser querido o mis seres queridos, económicas, familiares también en el sentido de separaciones, donde hubo conflictos ahora ya viviendo en casa, o sea, el tema de las mascotas también, o sea, cómo se fue dando. Entonces, respetar que se han vivido muchas pérdidas en los últimos años, entonces que actualmente todavía se está viviendo, ¿no? O sea, que ya reactivemos la vida, que ya podamos estar sin cubrebocas o ya abrazarnos y todo, no significa que hay personas, seamos más sensibles, más empáticos, a que probablemente el tema de la vacuna, por ejemplo, para muchas personas fue muy difícil decir, ¿por qué mi ser querido no alcanzó la vacuna? O sea, si él hubiera, ¿sabes? Sí. O sea, si hubiera estado aquí, probablemente le hubiera tocado. Claro. Y no. Entonces, eso escuché bastante de las personas que he acompañado me ha costado mucho el proceso de vacunación porque veo a las familias llegar todos juntos a vacunarse. No me lo imagino. Y yo ya fui sola. O con alguien más, pero sin mi mamá, papá, hermano. O sea, entonces, a veces se nos olvida que de verdad se han vivido tantas pérdidas. Entonces decimos, ya, ¿no? La vida, continuar y ya regresar. Sí, todos decíamos, cuando salga a la calle, no, me voy a comer el mundo y voy a ir a todos los restaurantes del mundo y voy a abrazar a todo el mundo. Y tenemos que hacer un programa también especial de eso, de cómo recobrar poder convivir otra vez y salir al mundo. Lo prometo que lo vamos a hacer. Como el próximo año, porque perdimos en este año mucha energía, perdimos tal vez. Si perdiste tu trabajo, tu autoestima ahorita está baja. Si perdiste algo económico importante para ti, no te sientes seguro porque pues todos necesitamos nuestro sueldo, ¿no? De antes. Y retomar, para que vuelvas a empezar tu vida, pues, primero tienes que rellenarte otra vez tú y tener la energía para salir al mundo. Tenemos que hacer algo especial para el próximo año que empecemos con toda la energía. Ay, sí, pero...
Ahorita que estabas hablando de las vacunas, también el duelo de la pérdida de los familiares que no se quisieron poner la vacuna, ¿no? Que no les ha pasado nada, pero que eran unas peleas entre familiares. Yo me acuerdo que unos primos y unos tíos decididos porque entre las teorías conspirativas, bla, 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 no sé qué tantas cosas, no se vacunaron. Y aparte se mandaron a hacer una cartilla para poder viajar, los muy cínicos, ¿no? Y yo, ¿cómo todavía viajan cuando todavía hay tanta gente muriendo? Y no se ponen la vacuna y creen que y a nadie le ha dado de ellos, o sea, se la pasaron bomba, pero es de tanta gente que falleció y que les valga de esa manera, ¿no? Sí, Perdimos muchos familiares también, no porque hayan muerto, sino porque ya no les hablamos, porque no se quisieron poner la vacuna. Exactamente, ¿no? A mí me tocó en el hospital ahora ya ingresar pacientes con COVID, sin vacuna, complicadísimos, ¿no? O sea, que se han complicado, que están a punto de morir, y la familia enojada, o sea, es que no se quiso vacunar. Oye, también el duelo de, si te dio COVID, el recuperarte, el de la pérdida de salud, porque duraron las, ¿cómo se llaman? Cuando te enfermas y continúas... los que te duele el cuerpo todo el tiempo. Las secuelas. Ajá. O sea, mi hermana sanísima, es fecha que le sigue doliendo el cuerpo y que cuando hace ejercicio no puede respirar bien todavía. Yo soy una de esas, por ejemplo. ¿Cómo vives eso de pérdida de mi respiración perfecta? Sí, no, todavía me dan esos espasmos de opresión en el pecho y ya no tengo la misma condición al momento de hacer ejercicio que antes. Digo, no puede ser. A mí me dio 2 veces, pero sí, creo que también eso, el escuchar al cuerpo y decir, a ver, sí, que yo me quise ir rápido. Sí fui de esas de, bueno, ya me recuperé, ya. Regreso a la rutina. Y es de, no, a ver, mis pulmones. Y ahorita yo siento que sí hubo una secuela a partir de esto. A lo mejor no rehabilitar la parte respiratoria, no hacer ejercicios, no sé, o sea, como que de verdad también, y a lo mejor esa misma negación de, no, mi salud o mi actividad y qué voy a hacer y... Sí, no pelaste como, no pasa nada, justo no hiciste caso tal vez a tu cuerpo, no escuchaste tu cuerpo, y es podría ser como parte, ¿no? Del duelo de, a ver, tengo que escucharme más, ok, necesito hacer esto, seguir el proceso. Exacto, es hacerlo, o sea, darle validez y darle tiempo a todo esto, y creo que igual hacia la vida en general, o sea, el ahorita estar activos nuevamente, el regresar a una rutina, regresar entre comillas, porque creo que la rutina que teníamos antes de COVID, antes de pandemia, y luego parar todo, y luego ahorita querer regresar a lo mismo, ya no tenemos la misma, o sea, ya vivimos lo que es estar en casa tranquilo, sin socializar, sin el tráfico, sin y la locura de los coches. Entonces de repente es como de no, o sea, es muy pesado regresar otra vez a la vida, socializar, o sea, lo que observo también mucho de secuelas psicológicas también es como que ya no sé cómo socializar. O sea, me ha pasado mucho con adolescentes, que también trabajo mucho con ellos. Es que, o sea, ¿cómo hago amigos? ¿Cómo hago amigos? Ya no sé, o sea, sí los conocía en línea, pero ahorita que los veo en la escuela me cuesta muchísimo hablar, interactuar, o sea, ya no sé cómo y sí, o sea, se ve bastante también, dependiendo la etapa, la edad y todo, o sea, que nos cuesta a lo mejor hasta estar en una reunión y ya decir, ay, ya me cansé. Usar zapatos, usar tacones, ya es como mejor tenis, ¿no? Lo práctico. Sí, por supuesto, miren. Y es como, o sea, es muy cansado también. O sea, a veces agotarte fácil, ya no tolerar tanto todo ese... El gentío. El gentío, el ruido, o sea, sí, exacto. Es parte también, de lo que ahorita estamos viviendo. Está cañón, tenemos mucho que trabajar, sí, y vendrán saliendo varios traumas y nuevos nombres de, pues no sé si enfermedades psicológicas o cómo se le llame, pero seguirán saliendo traumitas y cosas que tendremos que trabajar todos los que nos tocó vivir esta etapa. Entonces, ¿a ti te dio 2 veces COVID? ¿Tú perdiste algún familiar? No, afortunadamente no perdí familiares por COVID. Sí me dio COVID, me dio 2 veces. La segunda fue más, o sea, como sí me pegó más fuerte, pero afortunadamente salí, o sea, bien, ¿no? ¿Y te dio por estar yendo al hospital o te lo contagiaron? Pues no sé. ¿De alguien de tu familia? La primera vez creo que fue igual, o sea, en el ambiente, o sea, no estaba yendo al hospital la primera vez, entonces fue, no sé, una ida al súper. Afortunadamente yo no contagié a mis papás, ni a mi hermano, ni nada. Ya después ellos les dio, ya posteriormente, pero no hubo complicaciones, no hubo hospitalizaciones. De manera personal no lo viví así. Que la verdad lo agradezco por el hecho de que, pues bueno, como lo viví muy cercano de todas las personas que he acompañado, digo,
híjole, no. ¿No tenías tú más miedo, tú escuchando tantos casos que los demás? Sí, no, y en general con la muerte, bueno, es muy complicado porque pues ahí está el tema, ¿no? Y es algo que todos los días pues veo ya ahorita ya terminé el diplomado, pero estando estudiando tanatología, estando acompañando duelo, ¿no? Y estando también en el hospital, entonces es como que de verdad es un recordatorio diario de que la vida se va así. Sí. ¿no? O sea, tomas terapia también, obvio, tú para sí. para estar bien para tus pacientes, ¿no? Terapia, actividades, o sea, me gusta mucho bailar, entonces el baile me desconecta, también me relaja muchísimo. Ay, me urge bailar, invítame a tus clases. Sí, cuando quieras, ¿verdad? Gracias, Rosy. ¿Algo más que quieras agregar para el final? ¿Dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales, sí. Dímelas, van a aparecer, pero de todas maneras coméntalas para los que nos están escuchando. Sí, estoy en Instagram como sic.rosyaguilera con doble S y en Facebook igual. Entonces ya... PSIC. psic.rosyaguilera. Y pues ahí me encuentran. Ahorita ya estoy a nada de lanzar mi proyecto, también hablando en cuestión de tanatología, duelo. Ya lo conocerán como más a fondo, pero vienes y nos platicas, por favor. Sí, porque la verdad es que creo que es muy importante tener un espacio de psicoeducación. ¿Qué es el duelo? ¿Cómo acompaña un duelo? O sea, todo esto, pero enfocado a tener ese material muy a la mano que nos permita, porque hay quienes a lo mejor no tienen la oportunidad o el espacio, el tiempo y todo de ir a un acompañamiento tanatológico, claro. Pero tener las herramientas, pues creo que es de mucha ayuda. Entonces, próximamente. Y si quieren terapia contigo, también en Instagram también, ahí mismo te mandan un correo o lo que sea y se enlazan directo a tus... Ahí está mi contacto, me pueden mandar mensaje directo o ahí también los mando directo a WhatsApp para pedir informes y con todo gusto psicoterapia o acompañamiento tanatológico. Perfecto. Gracias, Rosy, por tu tiempo. Muchas gracias. Claro que tenemos que hablar del duelo. Aquí ya llevamos creo que como 3 de diferentes duelos. De la mascota, pero de la pérdida de la salud y esta vez, pues post-COVID, para todos los que perdieron un familiar. Y dense chance de sentir todas sus emociones, ya lo saben. Las buenas, las malas, las regulares después de una pérdida. Me encanta platicar de estas cosas, aunque... ¡Ay, no lloramos! ¡Ay, no lloramos! Me acabo de dar cuenta. Siempre berreo. Le tuve que echar un chorro de ganitas porque tengo que grabar otro y que se me va a correr el rímel. Entonces, nada más tragaba saliva cuando me contabas que ibas a los días. Sí. Me choca mucho eso. Últimamente soy más llorona de lo normal. Yo no podría ser terapeuta como tú ni nada de esas cosas. Yo me sentaría con el paciente todo el tiempo y lo abrazaría y me pondría a llorar con Sí, no creas. O sea, a veces se me hace el nudo. Sí, no podría. Y estoy ahí, pero pero puedes llorar también, ¿no? Tú, como... Somos seres humanos, entonces creo que mostré nuestra vulnerabilidad. Claro, no me voy a echar a mares con él porque no voy a decir, bueno, ¿cómo te ayudo? O a lo mejor se puede asustar, pero de repente sí. Ojo, Remy, se vale. Exacto, porque eso significa que estoy empatizando, que no solo estoy escuchando, hay una historia cualquiera, no es el dolor de una persona, y claro que me va a transmitir porque la empatía está y creo que es parte del trabajo, entonces permitirnos... llorar, sentir, es parte de eso. Ay, bueno, yo hoy no me dejé tanto, solamente traje saliva. Ni yo, la verdad. Porque no quería que se corriera el rímel. Y ahora sí hay grabación y no quiero que vean a esta moqueando todo el tiempo. Y no tenía Kleenex a la mano tampoco. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Mamá Sin Límites. Les mando muchos abrazos, gracias por sus apapachos, gracias por escribirnos, ya saben, mi Instagram es @veroaleoficial y por favor cualquier tema que quieran que toquemos, ahí escríbanme, está también mi Facebook, pero ese no entro tanto, en Instagram es donde estoy todo el tiempo subiendo cosas de mis hijos y subiendo de todo, no grabé ahorita para que vieran qué bonita estaba aquí, bueno ahorita me tomo una foto con Rosy y la subo después, pero ahí pónganme los temas que quieran que toquemos, las cosas que quieren que platiquemos, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier propuesta, aquí estamos para escucharlos, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima, bye. Con Vero Ale. Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.